A 10 años del incidente con el que fueron contaminados los ríos Sonora y Bacanuchi, luego de un largo esfuerzo también para que Grupo México, la empresa responsable, se haga cargo de las afectaciones ambientales y hacia la población impactada, un reporte pormenorizado de las Secretarías de Medio Ambiente y de Gobernación deja patentes las prácticas dilatorias de la empresa propiedad de Germán Larrea para evitar reparar de forma íntegra los daños causados en 2014. 10 años después, la contaminación persiste, junto con la resistencia de la empresa a atender resoluciones de la Suprema Corte de Justicia para no dar carpetazo al asunto, como se pretendió en la administración de Peña Nieto. También se ha ignorado las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y en lugar de que la empresa destinara dinero a la remediación, lo ha hecho prioritariamente a campañas de medios para limpiar su imagen. Hoy, 2 juicios, incluido uno penal, se encuentran abiertos en contra de Grupo México. Sobre los detalles del estatus y los antecedentes de esta historia de impunidad, nuestro acento de hoy. Grupo México es la empresa responsable del peor desastre ambiental en nuestro país de los últimos tiempos: el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora. Y el dueño de la minera, Germán Larrea, ha hecho uso de prácticas dilatorias para evadir el resarcimiento del daño a 22,000 víctimas. La última jugarreta del magnate: incumplir el fideicomiso de la compensación a los afectados. El fideicomiso era, en un planteamiento, entregar un monto inicial de 2,000 millones de pesos. Solo se dieron 1,000 millones de pesos. Solo de esos, 7.8 millones fueron otorgados directamente a las personas afectadas en cuestiones de salud. La secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, denunció que en el sexenio de Peña Nieto, la Profepa avaló los pagos hechos por la empresa minera, aún cuando no había cumplido ni con el 50% del pago a las víctimas, e incluso le devolvió dinero a Grupo México. El 31 de enero del 2017, la Profepa tuvo por cumplidas las medidas correctivas impuestas y determinó que los fines del fideicomiso habían sido cumplidos. El 7 de febrero del 2017 se da la extinción del fideicomiso Río Sonora y revisión del remanente. Por eso esos 77 millones les es devuelto a Grupo México. La Semarnat exhibió que la empresa del segundo hombre más rico de México destinó más recursos en medios de comunicación para limpiar su imagen que para resarcir los daños por el derrame. Para estrategia de comunicación fueron 32.4 millones de pesos, 4 veces más a lo entregado directamente a los afectados. Y aún con una sentencia de la Corte que ordena a Grupo México pagar este fideicomiso, la empresa sigue sin cumplir con la reparación del daño. Grupo México ha emprendido una estrategia de dilación para el cumplimiento de su responsabilidad ambiental en el río Sonora, ya que la operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado en diversas ocasiones las invitaciones de la autoridad ambiental para sesionar y reiniciar labores. La Secretaría de Gobernación informó que sigue el proceso de la denuncia penal que interpuso la Semarnat ante la Fiscalía General de la República contra Grupo México por delitos ambientales y conductas omisas derivado del derrame en el río Sonora. Ante ello, el presidente López Obrador garantizó que no se cerrará el caso hasta que haya justicia. Se está trabajando permanentemente, pero vamos a avanzar más en estos días que nos faltan y es muy importante que quede el expediente abierto. No hay carpetazo para darle continuidad y se llegue a la remediación y también a la reparación de los daños. Punto de referencia. Y mire, durante varias décadas el nombre de Germán Larrea se asoció al misterio porque en ese tiempo los medios prácticamente no publicaron fotografías de Germán Larrea Mota Velasco,
quien es uno de los empresarios más ricos de México. Y de hecho fue hasta 2014 que se tuvo una fotografía del personaje cuando saludaba a la entonces presidente Enrique Peña Nieto. La divulgó la presidencia de la República en ese entonces con disgusto del empresario, quien es muy aficionado a mantener un bajo perfil. Pero si bien de su imagen personal hay pocos testimonios, en el caso de sus empresas la situación es muy distinta. Grupo México, propiedad de Germán Larrea, ha sido frecuentemente señalado de cometer desastres ambientales y de violar derechos de sus trabajadores. Le presentamos ahora un resumen del historial de este polémico empresario. El apellido Larrea y el nombre de su empresa Grupo México están ligados a historias de tragedia, impunidad y desastres ambientales cometidos en varias entidades del país. Ácido sulfúrico derramado en el mar, mercurio, sodio y arsénico vertidos en ríos, violación a los derechos para construir una presa, huelgas por incumplimientos laborales y muerte de mineros tras quedar atrapados en una mina. Son el legado de uno de los hombres más ricos en México, Germán Larrea. La historia del Grupo México se enlaza al desmantelamiento del Estado con el neoliberalismo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien puso a la venta las compañías mineras a precios por debajo del valor real. En 1989, Jorge Larrea, padre de Germán Larrea, adquirió la mina Cananea. A su llegada, se violaron los derechos laborales y las demandas de los trabajadores no se cumplieron por décadas. En 2004, estalló una huelga en Cananea, por lo que la empresa tuvo que pagar, pero a cambio emprendió una campaña contra el sindicato y su líder, Napoleón Gómez Urrutia. Los conflictos laborales eran el preámbulo de mayores tragedias. 2006. 65 trabajadores quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, operada por Grupo México, que tenía reportes de fallas de seguridad de años anteriores. La empresa suspendió el rescate de los cuerpos que hoy siguen atrapados y que el actual gobierno trabaja para recuperar. Yo como mamá siempre quise rescatarlo. De día y de noche a esperar, ¿verdad? En 2010, en Jalisco, la ruptura en la presa de Jales de la mina de plata de Bolaños, propiedad también de Larrea, provocó que se vertiera mercurio, plomo y arsénico al río Bolaños en Jalisco. 4 años después, en 2014, la empresa Buenavista del Cobre, también de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi. Más de 22,000 personas fueron afectadas. Ese mismo año, un tren cargado con 240 toneladas de ácido sulfúrico provenientes de Buenavista del Cobre se descarriló y volcó a escasos metros del río Santa Cruz en Nogales, Sonora. 2 años después, en 2016, ahora en la mina La Caridad, se volcó un carro tanque que derramó 10,000 litros de ácido débil en el municipio de Nacosari de García, Sonora. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Grupo México violó el derecho a la participación de la comunidad Bacanuchi en Sonora al no informar sobre la construcción de una presa de Jales de más de 6,500 hectáreas. Un año después, en mayo de 2019, en Zacatecas, en la mina San Martín, se derramaron 20,000 litros de residuos que contenían cianuro, sulfato de cobre y sulfato de zinc, y que terminaron en el río de la comunidad de Sombrerete, la cual abastece a campos agrícolas de la zona. En julio de 2019, apenas un mes después de la contaminación en Zacatecas, Grupo México derramó 3,000 litros de ácido sulfúrico en Guaymas, Sonora. Llegaron directo al Mar de Cortés, considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta. Y aún con este historial de desastres ambientales, afectaciones a la salud de miles de familias y violación a los derechos laborales de otros miles de trabajadores, Germán Larrea sigue enriqueciéndose con total impunidad. Punto de referencia.